situaciones que se dan en casa, ¿verdad? A veces un accidente, un corte profundo, me incrusto un vidrio o a lo mejor me descompenso, me desmayo o que, bueno, me trastabillo y me voy por las escaleras. Y así podría enumerar un sinfín de accidentes caseros que se pueden dar. Por eso hoy tenemos la dicha de tener a la directora de Emergencias Médicas, directora médica, la doctora Gina Goldoni. Doctora, muy buenos días, es un placer para nosotros tenerlos aquí en casa. Buenos días, Patricia. Para nosotros en Emergencias Médicas es un gusto compartir información importante con todos los televidentes. Vamos a ir a casos concretos. Por ejemplo, me caigo, estoy haciendo el jardín, qué sé yo, por ahí que hay un vidrio, me lo incrusto y de repente empiezo a sangrar. ¿Qué hacer en ese momento, doctora? Bueno, muy bien. Nuestros compañeros nos van a ayudar a dramatizar la situación. Excelente. Para que nos quede más claro. En todas las heridas hay que tener 3 puntos importantes que reconocer: la extensión de la herida, la profundidad de la herida y la localización de la herida. Si nosotros tenemos una herida que está sangrando profusamente y estamos en la casa, tomamos un paño limpio, lo que tengamos a mano limpio, lo ponemos sobre la herida. Ok, digamos que la incrustación fue en esa parte del brazo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entonces tomamos el trapo limpio, presionamos sobre la herida y sostenemos para controlar el sangrado. Si la herida continúa sangrando, el trapo se entrapa, no lo vamos a retirar. Necesitamos dejar el trapo y poner otro sobre encima de parte afectada para seguir haciendo presión, doctora, y controlando el sangrado. Y antes de hacer esta operación, la pregunta que surge, si me incrusté algo, ¿lo saco antes de hacer esta presión o dejo el vidrio, la piedra, el clavo, lo que fuera? No, en el caso de que haya un objeto incrustado, yo no lo puedo movilizar, porque puedo provocar una lesión mayor. Entonces voy a hacer presión. Si es un vidrio, hay que tener cuidado a la hora de hacer la presión para controlar el sangrado y llamar siempre a un servicio de emergencias. Ahora, esa presión que usted está ejerciendo ahí, lo que está haciendo es detener la hemorragia. Es detener la hemorragia con una presión sobre la zona. Si sabemos hacer un vendaje circular, podemos hacerlo sobre la herida, sobre el apósito, para hacer todavía sobre la herida. Ahora la gente también se pregunta, ¿debo lavar la herida? ¿Con qué la lavo? Es mucho sangrado. No podemos quitar el apósito. Tenemos que ir a un centro hospitalario, ya sea a través de nuestro servicio de emergencias o llamando al 911. Necesitamos controlar el sangrado y trasladar al paciente. Entonces si la herida es leve, es pequeña, se controla el sangrado y no amerita sutura, nosotros podemos hacer un lavado con agua y jabón y luego hacer nuevamente un vendaje compresivo. ¿Alguna pomada antibiótica o como para cerrar la herida que tendemos a tener en casa? Siempre tendemos a tener muchas cosas y a poner muchas cosas en las heridas. Se pone café, se pone pasta, no hay que poner nada. Hacemos la compresión necesaria, el lavado, la compresión y listo. Perfecto. Otra de las situaciones también que se podrían dar es, por ejemplo, tengo un adulto mayor en casa, se descompensa, se me desmaya o cae al piso. ¿Qué hacer en ese momento inmediato, doctora? Bueno, con los pacientes crónicos es importante y de forma preventiva me gusta siempre aclarar que debemos de saber de qué padecen, cuáles son los riesgos que tienen y qué toman los pacientes, qué medicamentos toman. Tener un control para evitar que pasen estas cosas. Sin embargo, pueden suceder. A la hora de que suceden, si el paciente cae y se torna en el piso inconsciente, valoro si el paciente está consciente, lo llamo. Si no me responde, verifico si el paciente tiene pulso y controlo la vía aérea. Si no hay pulso, hay que iniciar maniobras de RCP, que es todo un tema. Si el paciente me responde, nosotros debemos hablarle, preguntarle qué sucedió, cómo se siente. Hay una buena maniobra que es poner debajo de sus piernas un almohadón, una caja, algo que tengamos cerca para elevarle la presión arterial. Nosotros tendemos siempre en las casas a dar agüita con azúcar, algo caliente, pero si el paciente tiene un estado de conciencia no muy alerta, podríamos provocar una broncoaspiración, entonces es mejor simplemente hacer elevación de las piernas. Bien, doctora, y como última situación a mencionar, por ejemplo, alguien baja a las gradas y de repente trastabilla, se las ruedas, se cae.
¿Qué hacer con una persona que tiene una caída de este tipo? Eso pasa mucho. En caídas siempre tenemos que tomar en cuenta de dónde viene el paciente, cuánto es la altura de la que cayó. Okay. Nosotros consideramos que después de 2 metros o 3 veces el tamaño de la persona, las lesiones pueden ser considerables. Si es menos que eso y es desde el mismo plano en que se encuentra, puede golpear su cabeza y su cuello, porque generalmente es lo primero que pegamos o lo primero que lesionamos. Entonces el paciente hay que dejarlo donde está. El suelo, el piso es el mejor lugar para trabajar al paciente. No movilizarlo, hay gente que tiende y lo agarra y lo lleva a una silla, y si tiene alguna lesión podríamos empeorar. Si el paciente está consciente y se incorpora solo, podemos preguntarle dónde siente el dolor. Si es en un miembro inferior, mejor no ponerlo sobre su peso, porque podríamos provocar, si hay una fractura, una lesión mayor o mucho dolor. Y si es en un miembro superior, podemos proceder a inmovilizar, como lo está haciendo nuestro paramédico de emergencias médicas, con una tabla, con un pedazo de cartón, algo cualquier que sirva, cosa exacto, que tengamos a mano, que tenga más o menos el tamaño de la extremidad afectada. Y visitar el centro médico. Y siempre visitar el centro médico. Perfecto. Doctora Goldoni, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, porque verdaderamente pues se dan, es claro, y se dan en el lugar más seguro, que es nuestra casa. Sí. Y hay que estar preparados a solventarlas con cualquier ser amado, ¿verdad? Bueno, repito, para nosotros en Emergencias Médicas un placer Muchas compartir gracias con ustedes. Muchísimas gracias, doctora, y gracias también a quienes nos ayudaron a ilustrar estas situaciones, y nosotros continuamos, compañeros.